Mi nombre es Hugo, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre tras una larga noche de angustia provocada por una mala decisión, una noche que desearía poder olvidar pero que está grabada en mi memoria con detalles aterradores. Era parte de un equipo de científicos enviado al corazón del Congo, un lugar rebosante de misterios sin descubrir y posibilidades ilimitadas. Nuestra misión era clara: explorar la rica biodiversidad de la selva tropical en busca de nuevas plantas medicinales que pudieran ser claves en el tratamiento de enfermedades aún sin cura. Habíamos preparado meticulosamente nuestra expedición, estudiando mapas, contratando guías locales y asegurándonos de tener todo el equipo necesario para nuestra investigación. El viaje desde nuestra base hasta el lugar de la expedición fue largo y lleno de desafíos. Atravesamos ríos caudalosos, nos abrimos paso a través de la densa vegetación, y nos enfrentamos a la incesante humedad y a los innumerables insectos que parecían empeñados en devorarnos vivos. Los primeros días en la selva transcurrieron sin incidentes. Recolectamos muestras de varias especies de plantas, las documentamos y recogimos pequeñas muestras para llevar de vuelta al laboratorio para análisis más profundos. Sin embargo, fue en la noche del cuarto día cuando nuestra suerte cambió. Bajo el resplandor plateado de la luna llena, mientras recorríamos una zona menos densa del bosque, nos topamos con una visión que ninguno de nosotros esperaba. Una planta, de tallos altos y delgados y flores que parecían absorber y reflejar la luz lunar, creando un efecto de brillo etéreo que iluminaba su entorno inmediato. Era como si la planta estuviera compuesta de fragmentos de la misma luna. Fascinados y cautivados por su belleza, nos acercamos para estudiarla más de cerca. No coincidía con ninguna especie documentada en nuestras guías o en nuestra extensa base de datos. Era un descubrimiento emocionante: encontrar una planta completamente desconocida era el sueño de cualquier botánico. Con un cuidado extremo, recolectamos muestras de la planta, asegurándonos de dañarla lo menos posible sin perturbar su entorno natural. La euforia del descubrimiento nos embargó a todos, hablando animadamente sobre las posibilidades que ofrecía. ¿Sería esta la clave para nuevos medicamentos? ¿Qué secretos escondía su extraña luminiscencia? Lo que no sabíamos en ese momento era que nuestro entusiasmo nos cegaba ante las señales de advertencia. En nuestra ansia por descubrir y aprender, ignoramos las leyes no escritas de la naturaleza, aquellas que advierten a los intrusos que no todo debe ser descubierto, que hay cosas que es mejor que permanezcan ocultas. Esa noche, al regresar a nuestro campamento con la planta luminosa entre nuestras muestras, estábamos lejos de imaginar el horror que desencadenaríamos. La selva, con todos sus misterios y terrores, se preparaba para mostrarnos que algunos secretos están mejor ocultos lejos de los ojos curiosos de la humanidad. Esa noche en que llevamos la planta desconocida a nuestro campamento marcó el inicio de una serie de eventos que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Con el entusiasmo aún resonando en nuestras voces, convertimos una sección de nuestro campamento en un improvisado laboratorio al aire libre, bajo la tenue luz de nuestras linternas y la resplandeciente luna. Comenzamos por documentar meticulosamente la apariencia física de la planta, sus tallos altos, las nerviaciones de sus hojas que parecían circuitos de luz, y sus flores, que emitían un brillo suave e hipnótico. Era de una belleza desconcertante, un enigma de la naturaleza que estábamos ansiosos por descifrar. Mientras procedíamos con el análisis preliminar, notamos algo inusual. Pequeños insectos, atraídos por la luz emitida por la planta, comenzaron a congregarse a su alrededor. Al principio, lo tomamos como mera curiosidad. Después de todo, muchas especies de plantas atraen a los insectos como parte de su proceso de polinización. Pero lo que sucedió después fue cualquier cosa menos ordinaria. En cuestión de minutos, los insectos que entraban en contacto con la planta comenzaron a sufrir transformaciones alarmantes. Sus cuerpos se retorcían y expandían de maneras grotescas, sus colores cambiaban a tonalidades antinaturales, y sus comportamientos se volvían agresivos. Observamos, fascinados y atemorizados, cómo estos insectos mutados atacaban a otros de su especie y a cualquiera que estuviera a su alcance. La curiosidad científica pronto dio paso a una sensación de inquietud. ¿Qué clase de planta teníamos ante nosotros? ¿Era posible que una especie vegetal tuviera el poder de alterar tan drásticamente a otros seres vivos de forma tan fulminante? El debate se intensificó entre nosotros. Algunos abogaban por la destrucción inmediata de la muestra, temiendo las implicaciones de su peligrosidad.
Otros, impulsados por un profundo deseo de comprender, insistían en la importancia de investigar más. Decidimos, quizás imprudentemente, seguir estudiando la planta, tomando precauciones adicionales. Tomamos más medidas de seguridad, como guantes protectores y mascarillas, gafas protectoras, y establecimos un perímetro alrededor de nuestro laboratorio para mantener a raya a los insectos mutados. Sin embargo, nuestra fascinación nos cegaba y no veíamos la creciente amenaza que representaba nuestra continua interacción con la planta. En las horas siguientes, mientras la mayoría del equipo descansaba, unos pocos de nosotros, incapaces de contener nuestra curiosidad, continuamos trabajando y tomando notas. La planta parecía estar creciendo a un ritmo acelerado incluso sin tener el sustrato necesario, casi como si se alimentara de la atención que le prestábamos. Lo que no sabíamos era que, con cada hora que pasaba, nos adentrábamos más en el abismo. La planta maldita, como empezamos a llamarla en susurros temerosos, había abierto una puerta a temores que desafiaban nuestra comprensión de la naturaleza. Y nosotros, en nuestra arrogancia y curiosidad, habíamos cruzado esa puerta, sin imaginar las terribles consecuencias a las que nos llevaría. La oscuridad de la selva del Congo siempre había sido insondable, un vasto manto que ocultaba tanto maravillas como pesadillas. Pero aquella noche, la primera después de nuestro encuentro con la planta maldita, la oscuridad se cernía sobre nosotros con una intensidad que jamás habíamos sentido. Todo comenzó cuando empezamos a oír sonidos extraños que rompían el habitual coro nocturno de la selva, crujidos, gruñidos y chillidos que no se parecían a nada que hubiéramos escuchado antes. Al principio, tratamos de convencernos de que solo eran los sonidos típicos de la selva intensificados por nuestra imaginación hiperactivada por el descubrimiento. Sin embargo, la tranquilidad de esa autoconvicción se desvaneció rápidamente. Las primeras señales de que algo estaba terriblemente mal llegaron cuando nos percatamos de sombras que se movían entre los árboles, demasiado grandes y deformadas para ser animales normales. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un presagio de lo que estaba por desatarse. De repente, el perímetro de nuestro campamento se vio asaltado. Criaturas salidas de la peor de las pesadillas, influenciadas por la maligna influencia de la planta, emergieron de la oscuridad. Ya no eran solo los insectos los que habían sufrido transformaciones grotescas, animales más grandes, reconocibles pero terriblemente deformados, atacaban con una ferocidad sin límites. El caos se desató en segundos. Gritos de pánico se mezclaron con los rugidos de las criaturas mientras nuestro equipo intentaba defenderse. Algunos trataron de hacer barricadas improvisadas, mientras otros, armados con lo que tenían a mano, se enfrentaban a las abominaciones. Recuerdo haber agarrado una pala, el primer objeto que encontré, y haberme enfrentado a una criatura que una vez pudo haber sido un mono, pero que ahora era una masa de músculos y dientes. La adrenalina inundó mis venas, permitiéndome actuar con una valentía que no sabía que poseía. Cada golpe que daba estaba guiado por el instinto de supervivencia, una lucha desesperada por vivir. La noche se convirtió en un torbellino de violencia y miedo. A nuestro alrededor, el campamento que habíamos llamado hogar durante los últimos días estaba devastado. Los gritos de mis compañeros, los sonidos de la batalla, y los rugidos de las criaturas se fusionaron en una sinfonía macabra. Mientras luchábamos, una parte de mi mente se preguntaba cómo la planta había logrado causar tal transformación. ¿Qué veneno corría por sus venas que podía cambiar la naturaleza misma de estos seres y guiarles? Pero esas preguntas carecían de importancia ante la necesidad inmediata de sobrevivir. La lucha continuó durante lo que parecieron horas interminables. Nos dimos cuenta de que nuestro único objetivo era sobrevivir hasta el amanecer, esperando que la luz del sol trajera consigo la cordura a este mundo que se había vuelto loco. Cuando finalmente los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de los árboles, las criaturas se retiraron, desapareciendo en la selva. Nos quedamos, exhaustos y traumatizados, entre los restos de nuestro campamento destrozado. Mirando a mi alrededor, vi lo caro que nos estaba saliendo nuestra curiosidad. La primera noche tras el descubrimiento nos había enseñado una lección brutal sobre la arrogancia de la humanidad al creer que podíamos comprender y controlar las fuerzas de la naturaleza. Lo que no sabíamos era que la verdadera lucha por nuestra supervivencia estaba apenas comenzando. Al alba, con los primeros destellos de luz entrando a través de los árboles de la selva,
tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas, abandonar el campamento. Lo que una vez fue un lugar de estudio y descubrimiento, ahora era poco más que un campo de batalla, un recordatorio sombrío de la noche de pánico y confusión que habíamos desatado y de la que habíamos salido heridos, pero con vida. Pero el día no traía consuelo, en su lugar, revelaba la extensa transformación que había sufrido el bosque. La flora y fauna, una vez familiares, ahora eran elementos de un paisaje de pesadilla. Cogiendo solo lo esencial y lo que quedaba de nuestro coraje, comenzamos a movernos. El objetivo estaba claro: encontrar el camino de regreso a la civilización, alejarnos lo más posible de la planta maldita y de sus horrores. Pero el bosque tenía otros planes. La selva, un laberinto en el mejor de los casos, se había transformado en un dominio donde cada sombra ocultaba peligros y cada ruido nos hacía temer lo peor. La vegetación misma parecía estar en contra nuestra, con espinas que se alargaban hacia nosotros como manos hambrientas y plantas cuyos toques dejaban quemaduras en la piel. Los mismos árboles, con sus formas retorcidas, parecían observarnos, susurrando secretos oscuros que el viento movía entre sus ramas. Pero no eran solo las plantas. Las criaturas, alteradas por la influencia nefasta de la planta, acechaban en cada sombra, observando nuestros movimientos con ojos llenos de hambre y locura. Nos encontramos con ellas en varias ocasiones, cada encuentro se hacía más peligroso. En un momento, mientras atravesábamos un claro, unas criaturas que parecían haber sido leopardos, pero ahora eran algo completamente distinto, saltaron desde la espesura. Sus cuerpos estaban cubiertos de tumores y sus fauces se abrían de manera antinatural. El enfrentamiento fue breve pero brutal. Armados con palos y piedras, luchamos desesperadamente, guiados por el instinto de supervivencia. Con cada criatura que caía, nuestra esperanza de salir vivos crecía un poco más. Les superamos por un poco margen, aunque cuando se retiraron las criaturas que quedaron en pie, tuvimos que auxiliar a un par de compañeros a los que las afiladas garras les habían herido en las piernas, por lo que, tras un vendaje rudimentario, tuvimos que ayudarles a avanzar. El camino era incierto, cada elección parecía llevarnos a un mundo que ya no reconocíamos. Las señales que habíamos dejado en nuestro camino hacia el campamento habían sido destruidas o alteradas, borradas por la misma selva que se retorcía y cambiaba ante nuestros ojos. Los encuentros con las criaturas mutadas nos mantenían al límite de nuestras fuerzas, cada ruido nos hacía saltar, cada movimiento era una amenaza. La tensión era como un hilo que amenazaba con romperse en cualquier momento. Nuestra frenética marcha estaba impulsada por el miedo y la desesperación. A medida que avanzábamos, la línea entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más difusa. La fatiga y el terror se mezclaban, creando alucinaciones que nos hacían dudar de nuestros sentidos. Veíamos figuras entre los árboles, sombras que se movían de manera imposible, voces que susurraban tentaciones y advertencias. La jornada a través del bosque mutado fue un tormento sin fin, un recordatorio constante de nuestra fragilidad. La oscuridad del bosque, incluso durante el día, era un velo que lo cubría todo, transformando cada paso en una lucha por la supervivencia, cada aliento en una súplica silenciosa por la salvación. Con el transcurrir del día, exhaustos y heridos, nos dimos cuenta de que el bosque no nos liberaría fácilmente. Sabíamos que teníamos que encontrar refugio. Pero en este nuevo mundo de pesadilla, ¿dónde podríamos encontrar un lugar seguro? La respuesta, sabíamos, no se encontraría en la oscuridad que nos rodeaba, sino en la tenacidad del espíritu humano para enfrentarse a lo desconocido, para luchar incluso cuando parece que no hay esperanza. La pesadilla continuó sin tregua, cada paso a través de la selva anómala era una lucha contra el miedo y la desesperación que se metía en nuestros corazones. A medida que el día iba pasando, nuestra situación se volvía cada vez más desesperada. La flora y fauna deformada que nos rodeaba no era el único enemigo, el hambre, la sed y el agotamiento físico y mental se estaban convirtiendo en nuestros compañeros. Fue en este estado de vulnerabilidad cuando la tragedia nos golpeó. Uno de los nuestros, Marco, tropezó en un terreno traicionero, escondido bajo la espesa maleza. Antes de que pudiéramos reaccionar, una enredadera, gruesa y palpitante, con vida propia malévola, se enroscó alrededor de su tobillo, arrastrándolo hacia la densa vegetación. El pánico se apoderó de nosotros. Luchamos frenéticamente para liberarlo,
cortando la enredadera con cuchillos y todo lo que teníamos a nuestro alcance. Pero la planta reaccionaba como si fuera inteligente, esquivando nuestros cortes y apretando a su presa con fuerza sobrenatural. Los gritos de Marco se mezclaron con nuestros propios gritos de desesperación y esfuerzo, un coro desgarrador en la quietud opresiva de la selva. A pesar de nuestros esfuerzos desesperados, Marco fue arrastrado hacia una masa de vegetación impenetrable, sus gritos resonando en nuestros oídos mucho después de que su figura desapareciera de nuestra vista. La planta se lo había llevado. Su pérdida fue un golpe devastador, no solo por el afecto que le teníamos, sino porque demostraba nuestra propia vulnerabilidad ante los horrores de la selva. La tensión entre nosotros, alimentada por el miedo y la desesperación, comenzó a manifestarse en acusaciones y discusiones sobre lo que deberíamos haber hecho. Algunos argumentaban que deberíamos volver y buscarlo, aferrándose a una esperanza irracional de que Marco pudiera seguir vivo. Otros insistían en que seguir adelante era nuestra única opción de sobrevivir. Las diferencias amenazaban con separarnos, justo cuando más necesitábamos estar unidos para tener alguna posibilidad de salir de la selva. La selva, indiferente a nuestro sufrimiento, parecía cerrarse sobre nosotros. Cada planta, cada sombra, tenía un aspecto siniestro, como si estuviera observando y esperando su momento para atacar. El miedo se convirtió en una constante, una presión que pesaba sobre nuestros hombros, haciéndonos cuestionar cada ruido, cada movimiento. En medio de este calvario, nos dimos cuenta de que la selva no solo había cambiado físicamente, sino que había infectado nuestras mentes, sembrando dudas y paranoias, haciéndonos ver enemigos en cada sombra. La cohesión del grupo, ya frágil, se quebraba a medida que la desconfianza crecía entre nosotros. Continuamos adelante, movidos por un instinto de supervivencia que parecía burlarse de nuestra situación. La pérdida de Marco había dejado una herida abierta, un recordatorio sombrío de lo que la selva podría hacernos a los que quedábamos. No permitiríamos que la selva nos consumiera sin luchar. Nos aferrábamos a la esperanza, por pequeña que fuera, de encontrar una salida de este laberinto de paranoia y regresar a un mundo que parecía existir ahora solo en nuestra imaginación. Una revelación nos golpeó, no éramos meros intrusos intentando encontrar nuestro camino de regreso a casa, sino presas en una cacería orquestada por las mismas criaturas que hacían de la selva su dominio. Esta comprensión vino en oleadas, comenzando con sutiles pistas que, en nuestro estado de constante alerta, no pudimos ignorar por más tiempo. Huellas anormalmente colocadas que parecían llevarnos en direcciones específicas, sonidos extraños que nos empujaban hacia áreas densamente pobladas por la vegetación mutada, y el escalofriante sentimiento de estar siendo observados. Todo apuntaba a una verdad aterradora: las criaturas, con una inteligencia que hasta ahora no habían demostrado, nos estaban cazando, guiándonos hacia trampas con la paciencia y precisión de un depredador experimentado. La emboscada nos cogió por sorpresa en un claro que, engañosamente, parecía seguro. Las criaturas emergieron de su escondite con una sincronización perfecta, cerrando el círculo alrededor nuestro. Eran un grupo heterogéneo, algunos con garras afiladas como cuchillas, otros con cuerpos blindados por una piel que parecía de piedra. Su variedad era un grotesco recordatorio de cuánto había corrompido la planta maldita a los habitantes de la selva. La lucha que siguió fue caótica y brutal. Cada uno de nosotros, impulsado por el puro instinto de supervivencia, luchó con una ferocidad en la que apenas nos reconocíamos. Las tácticas que habíamos aprendido, basadas en la razón, dieron paso a una violencia primitiva. En ese momento, éramos poco más que animales luchando por nuestra existencia. A pesar de nuestras bajas, logramos repeler el ataque, pero nos costó muy caro. 2 de nuestros compañeros habían caído en la lucha. Tratamos de darles sepultura ya que no podríamos cargar con ellos, pero apenas si pudimos taparlos debido a la dureza del terreno y la situación. Además, de los que quedamos, muchos sufrían heridas que en cualquier otro momento serían tratables, pero ahora podían representar una sentencia fatal. La selva no ofrecía respiro ni compasión, solo más oportunidades para que la persecución continuara. Tras la emboscada, la estrategia de nuestra huida cambió. Ya no estábamos simplemente tratando de encontrar un camino de regreso, estábamos en una lucha constante por nuestra vida. Cada decisión que tomábamos estaba teñida de paranoia, cada paso impulsado por el miedo a caer en otra trampa.
Nos dimos cuenta de que debíamos cambiar la manera de ver las cosas. En lugar de huir ciegamente, comenzamos a observar y a aprender. Estudiamos los comportamientos de las criaturas, sus métodos de caza, buscando debilidades que pudiéramos explotar. Aprendimos a movernos con más cautela, a evitar las trampas que nos tendían y a utilizar el terreno a nuestro favor. Sin embargo, con cada encuentro, la línea entre cazador y presa se volvía más fina. Nos preguntábamos, en los escasos momentos que teníamos de descanso, cuánto de nuestra humanidad quedaba después de ser arrastrados a tales extremos de violencia y desesperación. La selva, un entorno que una vez nos inspiró asombro y respeto, se había convertido en un campo de batalla, un laberinto de terror donde cada sombra podía albergar un nuevo encuentro violento. Pero incluso en medio de este caos, no podíamos permitirnos el lujo de la desesperación. Porque desistir significaba perder todo lo que nos quedaba, nuestra única esperanza de ver el mundo más allá de esta experiencia macabra. La caza había intensificado nuestra lucha por la supervivencia, forjándonos en algo nuevo, algo endurecido por la adversidad, pero aferrándose a un destello de esperanza. La selva, ya un enemigo implacable, decidió presentarnos un nuevo desafío, una tormenta de proporciones bíblicas. Los primeros indicios llegaron con el viento, que empezó a soplar con una fuerza que no habíamos sentido antes. Las copas de los árboles comenzaron a mecerse violentamente, como si presagiaran la llegada de algo monumental. Y entonces, el cielo se abrió, desatando un diluvio que parecía querer borrar todo rastro de vida bajo él. La lluvia golpeaba con tal intensidad que se sentía como miles de agujas perforando la piel. La visibilidad se redujo a casi nada, convirtiendo el ya peligroso terreno en un laberinto aún más confuso y traicionero. Los ríos y arroyos crecieron con rapidez, y el suelo se volvió un lodo espeso que amenazaba con tragarnos. En medio de esta furia, los sonidos de las criaturas que nos acechaban se convirtieron en un coro siniestro que se mezclaba con el rugir del viento y el estruendo de los truenos. Era imposible determinar su ubicación exacta, y cada rayo que rasgaba el cielo se convertía en un instante de miedo puro, revelando siluetas retorcidas que se movían entre los árboles intentando acercarse a nosotros. Sin embargo, en la adversidad encontramos una oportunidad. La tormenta, aunque un obstáculo, ofrecía una cortina tras la cual podíamos escondernos, un velo que podíamos usar a nuestro favor. Con una decisión nacida de la desesperación, optamos por avanzar, utilizando el sonido ensordecedor de la lluvia para enmascarar nuestros movimientos y con ella también poder ocultar nuestra ruta. El plan era arriesgado. Cada paso era una apuesta, cada movimiento una posibilidad de alertar a las criaturas de nuestra presencia. Pero, quedarnos inmóviles y esperar a ser encontrados, era una alternativa que no podíamos barajar. Así que avanzamos, guiándonos por un instinto primitivo, moviéndonos con la tormenta. En un momento surrealista, mientras cruzábamos un claro iluminado por un relámpago, las criaturas aparecieron, siluetas todavía más distorsionadas por la lluvia torrencial. Pero esta vez, en lugar de enfrentarnos a ellas directamente, usamos la confusión a nuestro favor. Lanzamos objetos en direcciones opuestas a nuestro avance, creando distracciones que las alejaban de nuestro verdadero camino. El rugido del viento y el estruendo de los truenos se convirtieron en nuestros aliados, ocultando el ruido que pudiéramos hacer en nuestra huida. La lucha contra la naturaleza y nuestros perseguidores se unió en una batalla desesperada. Cada rayo era tanto un enemigo que revelaba nuestra posición como un amigo que nos mostraba el camino. La tormenta, con su furia, no discriminaba entre cazador y presa, y en su implacable violencia, nos proporcionó la cobertura que necesitábamos para evadirnos de nuestros cazadores. Cuando finalmente la tormenta comenzó a amainar, y los primeros rayos de luz se filtraron a través de las nubes dispersas, nos encontramos exhaustos pero vivos y aún juntos. Habíamos utilizado el clima a nuestro favor, y aunque no sabíamos cuánto tiempo nos mantendría a salvo, cada momento de respiro era una victoria. Mirando hacia atrás al caos que habíamos atravesado, nos dimos cuenta de que la tormenta había sido tanto destructora como redentora. En su furia, había borrado nuestras huellas, dándonos una oportunidad de seguir adelante y planear nuestro próximo movimiento. La claridad que siguió a la tormenta reveló un mundo nuevo, como si la naturaleza hubiera intentado purgar los horrores. Nos movíamos con cautela, impulsados por la frágil esperanza de que, quizás,
la peor parte de nuestra odisea hubiera quedado atrás. Fue entonces cuando, a través de los árboles aún goteando, vislumbramos lo que parecía ser una estructura hecha por el hombre, el primer signo de civilización que habíamos encontrado desde que la selva se había convertido en nuestra pesadilla. Con el corazón lleno de una mezcla de esperanza y cautela, nos dirigimos hacia ella. Lo que encontramos fue una aldea, o lo que quedaba de ella, semioculta por la vegetación que parecía tragársela. Las estructuras de madera, erosionadas por el tiempo y el clima, se erguían como testigos mudos de la vida que una vez llenó este lugar. La aldea estaba desierta, o eso parecía. Las viviendas estaban abandonadas, algunas parcialmente derrumbadas, otras aún de pie, pero vacías como cáscaras. La plaza central, quizás una vez un lugar de reunión de la comunidad, ahora estaba silenciosa, con la única presencia de algunas herramientas y objetos personales esparcidos, abandonados con una prisa que hablaba de terror y desesperación con que sus habitantes habían huido. Mientras explorábamos, la realidad de lo que había ocurrido en esta aldea comenzó a hacerse evidente. No era simplemente un lugar abandonado, era un testimonio de la misma catástrofe que nos acosaba. Encontramos restos, o más precisamente, transformaciones de lo que una vez fueron algunos de sus habitantes. Como las criaturas que nos habían perseguido a través de la selva, estos seres se habían deformado más allá de toda humanidad reconocible, atrapados en una grotesca fusión de planta y animal. Las evidencias de su lucha por sobrevivir estaban por todas partes, barricadas improvisadas, armas hechas de lo que tuvieran más a mano, y signos de peleas. Pero lo más desgarrador era la evidencia de que habían intentado resistir a la influencia corruptora de la planta, solo para caer víctimas de ella. En una de las casas, encontramos lo que parecía ser un intento de cura, una colección de hierbas y escritos en lenguaje local que hablaban de un conocimiento que llegó demasiado tarde. La aldea, en su silencio, se convirtió en un espejo de nuestras propias circunstancias, aislados, luchando contra un enemigo que no entendíamos completamente, y enfrentándonos a la posibilidad de una transformación que nos borrara del mundo como seres reconocibles. Decidimos hacer una pausa en este lugar, no solo para descansar sino para buscar cualquier cosa que pudiera ayudarnos a entender mejor a lo que nos enfrentábamos, y con suerte, encontrar una manera de combatirlo. Entre los objetos abandonados y los restos de los transformados, buscábamos pistas, cualquier indicio de cómo esta aldea había intentado sobrevivir y qué errores había cometido que, tal vez, podríamos evitar. Pero a medida que el día avanzaba, una verdad incómoda se asentó entre nosotros: esta aldea no podía ser nuestro refugio, sino solo una advertencia. Si no encontrábamos una salida pronto, podríamos terminar como sus habitantes, meras sombras de lo que una vez fuimos, perdidos para siempre en un mundo que se había vuelto irreconocible. La aldea abandonada se convirtió en un recordatorio sombrío de lo que estaba en juego, no solo nuestra supervivencia, sino nuestra humanidad. Con renovada determinación, nos preparamos para dejar atrás este lugar de muerte y continuar nuestra búsqueda, llevando con nosotros las lecciones aprendidas en este trágico testimonio de la catástrofe que la planta maldita había traído sobre el mundo. Nuestra búsqueda de respuestas y recursos nos había llevado a descuidar la vigilancia, una omisión que casi nos cuesta muy caro. Fue mientras inspeccionábamos la última de las cabañas, sumidos en la búsqueda de cualquier cosa que pudiera ser de utilidad, cuando la tranquilidad de la aldea se desvaneció con un nuevo ataque. Las criaturas, guiadas por una inteligencia malévola o quizás atraídas por nuestra presencia, nos habían encontrado. Se avanzaron sobre nosotros de una manera repentina y brutal. Emergieron de entre las estructuras y la vegetación circundante, con la aldea abandonada sirviendo como el escenario perfecto para que nos cazaran. La batalla que siguió fue de nuevo un caos de gritos, golpes y la desesperada lucha por seguir viviendo. Estábamos rodeados, cada uno de nosotros peleando espalda con espalda, intentando mantener a raya a las abominaciones. En ese momento, la cohesión del grupo y nuestra determinación eran todo lo que teníamos. Fue durante este enfrentamiento frenético que perdimos a Clara. Una investigadora valiente, fue sorprendida por una de las criaturas que logró evadir nuestra formación y la atacó directamente dirigiendo sus fauces al cuello de nuestra amiga. La vimos caer, su grito cortando el aire, un sonido que quedaría grabado en nuestras mentes como un recordatorio de lo cara que nos estaba saliendo nuestra lucha. La furia y el dolor de su pérdida nos impulsaron a luchar con renovada ferocidad, pero también con desesperación,
sabiendo que cada uno de nosotros podría ser el siguiente. En medio de la batalla, y por accidente, descubrimos un aliado inesperado, un arma. Una antorcha caída, encendida quizás como parte de nuestra exploración del pueblo, se convirtió en lo que necesitábamos. En un intento desesperado por defenderse, uno de nosotros empujó la antorcha hacia una de las criaturas, cuya reacción fue inmediata. La criatura retrocedió con un aullido que se mezcló con el crepitar de las llamas que rápidamente le consumieron. Fue una revelación, el fuego era una maldición para estas abominaciones. Armados con este nuevo conocimiento, improvisamos armas incendiarias con lo que teníamos a mano, transformando antorchas y todo lo que vimos inflamable en herramientas contra estas criaturas. La batalla comenzó a cambiar. Aunque el fuego no nos garantizaba una victoria segura, nos daba una ventaja, un medio para mantener a las criaturas a distancia, y en algunos casos, eliminarlas. Con cada criatura que se retiraba o caía, recuperamos un poco más de terreno, y con ello un poco de esperanza. La batalla en la aldea abandonada terminó tan repentinamente como había comenzado. Las criaturas, quizás reconociendo que ahora también podíamos ser una amenaza para su supervivencia, se retiraron a la selva, dejándonos exhaustos, heridos y de luto, pero vivos. Nos quedamos entre las cenizas de la batalla, y el humo mezclándose con la destrucción. Este enfrentamiento había sido más que una lucha por la vida, había sido una prueba de nuestro ingenio y nuestra capacidad para adaptarnos. Aunque lo habíamos pagado caro, ahora teníamos una forma de defendernos, un rayo de esperanza que nos ayudaba a mantenernos en pie. Pero este descubrimiento también venía con la comprensión de que las criaturas que nos cazaban podían aprender igual que nosotros. Si íbamos a buscar una salida de este infierno viviente, tendríamos que hacerlo rápido, antes de que nuestros enemigos se adaptaran a nuestra nueva arma. La aldea abandonada, con sus lecciones duramente aprendidas, quedaría atrás mientras continuamos nuestra búsqueda de salvación, llevando con nosotros el recuerdo de los que habíamos perdido y la determinación de seguir adelante, costara lo que costara. Al caer la tarde, con las sombras alargándose como fantasmas sobre el terreno, nuestros ojos cansados vislumbraron lo que parecía ser una estructura artificial entre la maraña de vegetación, una estación de investigación, abandonada, pero aún de pie. Parecía un faro de esperanza, un bastión en medio del caos. Aproximándonos con cautela, exploramos la estación. Las puertas estaban entreabiertas, como invitándonos o advirtiéndonos sobre lo que había dentro. Las instalaciones, aunque desgastadas por el tiempo y el clima, eran como una promesa de seguridad, un lugar donde podríamos hacer una pausa y planificar nuestro siguiente movimiento. Rápidamente, decidimos que esta sería nuestra fortaleza, nuestro refugio. Conscientes de que las criaturas que nos acechaban podrían encontrar este lugar en cualquier momento, nos pusimos a trabajar, transformando la estación en un fuerte. Las lecciones aprendidas en la aldea nos habían enseñado la importancia de la preparación y la ventaja que el entorno podía ofrecer. Utilizamos todo lo que la estación y la selva circundante podían proporcionarnos. Pusimos barricadas en puntos de entrada, fortificando puertas y ventanas con tablones de madera arrancados de las estructuras internas y reforzados con metal cuando era posible. Las trampas, inspiradas tanto por la necesidad como por una imaginación a la desesperada, se colocaron estratégicamente alrededor del perímetro, fosos ocultos bajo la vegetación, trampas de cuerda para detener o desorientar, y, lo más importante, zonas preparadas para ser incendiadas, aprovechando nuestro descubrimiento de que el fuego era una de nuestras pocas ventajas. Mientras trabajábamos, una parte de nosotros examinaba la estación en busca de pistas sobre su propósito original y, también, de cualquier información que pudiera ayudarnos. Los papeles esparcidos, las notas abandonadas y los equipos dejados atrás hablaban de estudios sobre la flora y fauna locales, investigaciones que parecían banales ante la pesadilla a la que ahora nos enfrentábamos. A medida que la noche se cernía sobre nosotros, la estación se transformó. Lo que una vez fue un lugar de investigación y descubrimiento ahora era nuestro bastión contra los peligros de la selva. Cada miembro del grupo, independientemente de su experiencia previa, contribuyó a la defensa. Las diferencias entre científicos, guías y demás personal se desvanecieron, éramos un solo ser, unido por el deseo común de salir con vida. Con las preparaciones completadas, nos sentamos a esperar. Las antorchas y las lámparas improvisadas iluminaban el interior con una luz temblorosa,
proyectando sombras inquietantes que bailaban en las paredes. Afuera, los sonidos de la selva nocturna eran un recordatorio constante de la precariedad de nuestra situación. Pero dentro de la estación, entre nuestras barricadas y trampas, había una sensación de camaradería y un destello de esperanza. Aquí, haríamos frente a nuestros perseguidores, utilizando todo lo que habíamos aprendido, de nuestro sufrimiento. Estábamos decididos a enfrentarnos a lo que viniera, a luchar hasta el amanecer, aferrándonos a la posibilidad de un futuro más allá de esta noche interminable. La batalla que se avecinaba sería el testimonio de nuestra resistencia, nuestra voluntad de poder salir de aquí con vida. La tensión era palpable, como un hilo tenso que vibraba en el aire. Sabíamos que la batalla que se avecinaba sería decisiva, sería nuestro último enfrentamiento, la culminación de nuestra lucha desesperada por sobrevivir. La noche cayó como un manto, oscuro y absoluto, envolviendo todo en su abrazo sombrío. Los primeros momentos se llenaron de un silencio opresivo, el tipo de quietud que precede a la tormenta, cargado con una promesa de violencia. Y luego, sin previo aviso, la selva cobró vida con un rugido ensordecedor. Las criaturas, con más ira o quizás en un último intento de aplastar nuestra resistencia, se lanzaron contra nosotros. La primera oleada fue un caos, un frenesí de furia que golpeó nuestras defensas con la fuerza de un martillo. Pero estábamos preparados. Las barricadas resistieron el embate inicial, y las trampas que habíamos dispuesto alrededor del perímetro cumplieron su propósito mortífero. Las llamas, alimentadas por la madera y los líquidos inflamables que habíamos reunido, crearon barreras de fuego, consumiendo a las abominaciones que se atrevían a cruzarlas. Con cada enfrentamiento, una nueva oleada de atacantes, que nos desafiaban. Luchábamos no solo con las armas que teníamos, sino también con astucia y fuerza de voluntad. Los momentos de pánico se intercalaban con actos de valentía, cada miembro del grupo desempeñando un papel vital en la defensa de nuestro refugio. La lucha se convirtió en un rito, una danza macabra bajo el cielo estrellado. A medida que la noche avanzaba, las oleadas de criaturas parecían no tener fin, cada una más violenta que la anterior. Pero con cada ataque repelido, con cada criatura que caía ante nuestras defensas, un atisbo de esperanza crecía en nuestros corazones. A pesar del miedo y el agotamiento, había una creciente sensación de que tal vez, solo tal vez, podríamos sobrevivir a esta noche. En los momentos más oscuros, cuando la desesperación amenazaba con ahogarnos, nos recordábamos unos a otros por qué luchábamos, por la vida, por la posibilidad de un mañana, por los recuerdos de aquellos que habíamos perdido en el camino. Cada grito de una criatura cayendo, cada barrera que resistía el asalto, se convertía en un símbolo de alegría y esperanza renovada. Y entonces, cuando las estrellas comenzaron a desvanecerse en el cielo, dando paso a los primeros destellos del amanecer, el asalto finalmente cesó. Las criaturas, aquellas que quedaban, se retiraron hacia la selva, como sombras dispersándose. Nos quedamos de pie, entre los restos humeantes de nuestra batalla, exhaustos y heridos, pero vivos. La noche había pasado, y con ella, la prueba más dura a la que jamás nos habíamos enfrentado. A medida que el sol comenzaba a elevarse, iluminando la devastación a nuestro alrededor, no podíamos evitar sentirnos cambiados. Habíamos sido astutos y valientes en la lucha, y aunque el futuro era incierto, sabíamos que habíamos superado la noche más negra. La luz del amanecer no solo marcaba el final de nuestra batalla, sino también el comienzo de una nueva jornada, una que nos llevaría hacia adelante con una fuerza inquebrantable. El amanecer nos recibió no como un nuevo comienzo, sino con la cruda realidad de nuestra situación. Los primeros rayos del sol, filtrándose a través de la densa vegetación, revelaban una escena de desolación y destrucción. La estación de investigación, nuestro último refugio, seguía en pie, pero tenía las marcas de la batalla nocturna. Las barricadas estaban chamuscadas y parcialmente destruidas, las trampas desactivadas y esparcidas, testimonios de la feroz lucha por la supervivencia. Con la cautela que da el haber visto la sombra del fin de cerca, comenzamos a explorar los alrededores de la estación, temiendo lo que podríamos encontrar. El suelo estaba lleno de los restos de las criaturas que habían caído en combate. Pero no eran solo las abominaciones las que yacían, entre ellas, descubrimos los restos de nuestros compañeros, aquellos que habían caído defendiendo no solo sus vidas sino la de todos nosotros. Rendimos homenaje a nuestros caídos en silencio,
marcando sus lugares de descanso como mejor pudimos, prometiendo recordar siempre su sacrificio y la valentía con la que habían luchado. A medida que nos adentrábamos más en lo que había sido la zona de conflicto, la magnitud del asalto nocturno se hacía evidente. La vegetación estaba arrasada en varias zonas, con claros creados por las llamas que habíamos utilizado en nuestra defensa. La tierra estaba marcada por la lucha, y el aire llevaba aún el eco de los gritos junto al olor a quemado y a desolación. La selva, aunque momentáneamente en calma, albergaba aún muchos secretos y peligros. ¿Habría más criaturas ahí fuera, esperando el momento para atacar de nuevo? ¿O habíamos conseguido, contra todo pronóstico, asegurarnos un respiro en esta lucha constante por la existencia? La luz del sol no ofrecía consuelo, sino un recordatorio de que la lucha por la vida es constante y llena de sacrificios. Pero también nos recordaba que, mientras haya luz, hay esperanza, y mientras respiráramos, seguiríamos luchando por vivir. Este doloroso amanecer marcaba el fin de un capítulo de nuestra historia, pero también el comienzo de otro, uno que escribiríamos con cada paso, cada decisión y cada acto de valentía en los días venideros. Tomamos una decisión, impulsados tanto por la necesidad de dejar atrás los espantos de la noche como por el deseo de regresar a un mundo en el que, esperábamos, nos sentiríamos protegidos. La estación de investigación, que había sido nuestro último refugio, ahora era pura desolación. Era hora de partir, de emprender el largo y arduo camino de regreso a la civilización, llevando con nosotros las cicatrices de la lucha y la memoria de aquellos que habíamos dejado en el camino. La selva, a la luz de la mañana, parecía haber recobrado una apariencia de normalidad. Los árboles y plantas, aunque aún mostraban las cicatrices de la última batalla, ya no se retorcían con la malevolencia de la noche anterior. Los sonidos de la vida en la selva, el canto de los pájaros y el susurro de la brisa entre las hojas, ofrecían una banda sonora a nuestra retirada. Pero la normalidad era una ilusión, la selva que una vez conocimos había cambiado, al igual que nosotros. Avanzamos con cautela, cada sombra proyectada por el sol naciente era motivo de sospecha, cada ruido un recordatorio de las criaturas a las que nos habíamos enfrentado. La paranoia se había convertido en nuestra compañera, una respuesta natural a los recuerdos de la selva. Sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre, había determinación entre nosotros. La experiencia de la noche nos había enseñado que, incluso en los momentos más difíciles, podíamos confiar los unos en los otros. Con cada paso, la distancia entre nosotros y las temibles mutaciones de la selva parecía aumentar, pero el alivio de alejarnos físicamente no borraba las huellas psicológicas que nos había dejado. La pesadilla vivida nos perseguía, como una sombra que se cernía sobre nuestros pensamientos y conversaciones. Cada vez más relajados por la aparente calma que habíamos conseguido, poco a poco empezamos a compartir historias de los caídos, recordando su valor y nos preguntamos qué clase de recepción nos esperaría al regresar. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo convencer a otros de la realidad de nuestra pesadilla, cuando a nosotros mismos nos costaba creer lo que habíamos vivido? A medida que la selva comenzaba a ceder ante los primeros signos de civilización, la tensión de estar constantemente en guardia empezó a disminuir, aunque nunca desapareció por completo. Las heridas físicas y emocionales que llevábamos serían difíciles de curar, pero teníamos el consuelo de llegar a un lugar seguro, y la posibilidad de, al fin, poder descansar. El regreso a la civilización marcó el final de nuestro viaje a través de la selva transformada, pero también el inicio otro que duraría mucho más tiempo, uno de recuperación y reconciliación con las experiencias vividas para dejar de culparnos también por no haber podido salvar a todos nuestros amigos y compañeros. La huida de la selva nos había dejado secuelas, incluida la sensación de abandono, de haber podido hacer las cosas de otra manera a pesar de habernos enfrentado casi sin herramientas al peligro. Sería muy difícil escapar de los recuerdos que nos atormentaban. Sin embargo, sabíamos que algunos horrores son demasiado profundos para dejarlos atrás, entrelazados permanentemente con nuestra propia existencia, cambiándonos de una manera que aún estábamos por descubrir. El alivio de haber escapado de las garras de la selva se vio abruptamente interrumpido cuando, al borde de la civilización, nos encontramos con un nuevo y desconcertante obstáculo. Esta vez no fueron las criaturas deformadas de la noche las que nos detuvieron, sino hombres armados y vehículos con insignias, un recordatorio de que existían otros tipos de poder y autoridad más allá de los horrores naturales. Nos rodearon rápidamente,
con una eficacia que hablaba muy bien de la preparación profesional y del conocimiento de nuestra llegada. Sin ofrecer resistencia, fuimos rápidamente desarmados y separados, nuestras mochilas y cualquier prueba que hubiéramos recogido durante nuestra odisea en la selva fueron confiscadas sin explicación. La confusión reinaba entre nosotros, después de todo lo que habíamos pasado, esta intervención de nuestros propios congéneres parecía surrealista, casi irreal. Un oficial, cuya identificación y rango permanecieron ocultos bajo la chaqueta de su uniforme, se acercó a nosotros. Con una voz fría y desprovista de empatía, nos explicó que lo que habíamos visto, oído y las pruebas realizadas en la selva era un asunto de seguridad nacional. Las pruebas de nuestra lucha, las muestras recogidas, incluso nuestras propias experiencias, eran ahora propiedad del Estado. Se nos advirtió en términos inequívocos que debíamos guardar silencio sobre los eventos de esa noche, bajo la amenaza de graves consecuencias. Las preguntas ardían en nuestros labios. ¿Cómo sabían de nosotros? ¿Qué sabían sobre la planta y las criaturas? ¿Habían estado observando, o incluso participando, de alguna manera en la terrible experiencia a la que nos habíamos enfrentado? Pero la mirada fría del oficial dejaba claro que no era el momento para preguntas. Estábamos en una posición de vulnerabilidad, exhaustos y heridos, tanto física como emocionalmente, y nos habían quitado las pruebas por las que habíamos arriesgado tanto. Nos encontramos entonces en un limbo desconcertante. Liberados, sí, pero bajo una nueva amenaza, esta vez de nuestros propios compatriotas. El viaje de regreso a nuestras vidas anteriores fue irreal, marcado por el miedo de estar siendo vigilados y por el peso de tener que guardar silencio, sin poder recordar a aquellos que habíamos dejado atrás. La lucha por la supervivencia en la selva había terminado, pero una nueva lucha comenzaba, una lucha por poder contar la verdad y por nuestra propia libertad de expresión. El conocimiento de lo que habíamos descubierto en la selva, y ahora la conciencia de una posible complicidad o encubrimiento por parte de las autoridades, se convirtió en un peso difícil de llevar. ¿Cómo vivir con la verdad cuando se nos prohibía compartirla? ¿Cómo mirar al mundo sabiendo lo que se esconde en las sombras, no solo en la selva, sino también por parte de aquellos que tienen el poder? La presión por parte de las fuerzas gubernamentales era una constante en nuestras vidas ahora. Aunque habíamos escapado de las fauces de la selva, y ahora nos enfrentamos a la obligación de guardar silencio, una cárcel sin barrotes, pero igualmente opresiva. Nuestra lucha por la supervivencia nos había cambiado en la forma de ver las cosas. Desde nuestra partida a la selva nos dábamos cuenta de que ya nada sería igual que antes, éramos conscientes de que ya nunca seríamos los mismos. La selva nos había cambiado, y ahora, con este nuevo conocimiento de que el gobierno estaba dispuesto a ocultar todas las pruebas que habíamos conseguido traer, junto con nuestras experiencias, se convertía en una carga difícil de llevar. Enfrentándonos a la incertidumbre del futuro, sabíamos que la lucha no había terminado. Aunque las criaturas de la selva ya no nos acechaban en la oscuridad, la amenaza de represalias nos seguía de cerca, un recordatorio constante de que algunas batallas se libran de otra manera. El regreso a la civilización, a una existencia marcada por la rutina diaria y las preocupaciones mundanas, nos hizo sentir como en otro planeta. Las calles y edificios, las multitudes indiferentes, todo nos parecía tan ajeno, oculto por los recuerdos de lo que habíamos vivido. Y, sin embargo, la necesidad de compartir nuestra historia, de advertir al mundo sobre los temibles seres que hay esperando en las profundidades de la selva, me hacía sentir impotente por el hecho de no poder compartirlo. Intenté hablar, primero con amigos y familiares, luego con cualquier medio de comunicación que escuchara. Pero cada intento de revelar la verdad fue recibido con escepticismo y desdén. Las historias de plantas malditas y criaturas mutadas sonaban a ficción, cuentos hechos para entretener o engañar, no para ser tomados en serio. Las evidencias habían sido confiscadas, nuestras palabras eran todo lo que teníamos, y las palabras, descubrí dolorosamente, eran insuficientes ante la incredulidad y el escepticismo. Más triste aún era el conocimiento de que estábamos bajo una vigilancia constante en todo momento, por si se nos ocurría romper el silencio. Los ojos del gobierno nos vigilaban, como una presencia constante. Mensajes no tan sutiles, encuentros casuales con individuos cuyas preguntas eran demasiado directas, y la sensación de estar siendo observados, todo servía para recordarnos en qué situación tan precaria nos encontrábamos.
El secreto de la planta maldita y las atrocidades que habíamos presenciado debía permanecer oculto, y nosotros, los supervivientes, éramos tanto guardianes como prisioneros de esa verdad. Vivir con el peso de lo ocurrido, con la frustración de ser incapaz de compartir la verdad, se convirtió en nuestra nueva realidad. Cada día era una lucha, no solo contra el recuerdo de las criaturas y la batalla por la supervivencia, sino también contra el aislamiento impuesto. El miedo a las represalias gubernamentales tenía cada intento de conexión, cada conversación. ¿Cómo encontrar paz cuando la misma verdad que necesitas compartir es la que te aísla? Y aún así, a pesar de las amenazas y el escepticismo, siempre hay esperanza. La esperanza de que, de alguna manera, la verdad encuentre su camino a través de las sombras, para que nuestras advertencias prevengan a otros y de esa manera no se tengan que enfrentar a los horrores que nosotros conocimos. Que nuestra experiencia sirva como un faro, por tenue que sea, en la lucha contra las atrocidades, tanto naturales como artificiales. Así, vivo en un limbo, atrapado entre el mundo que una vez conocí y el que he llegado a conocer. Los compañeros que salieron de allí y yo seguimos en contacto y estamos más unidos que nunca. Nos apoyamos mutuamente, encontrando consuelo en la comprensión compartida de lo que hemos perdido y lo que hemos ganado, una perspectiva clara de nuestro lugar en el mundo. La noche de terror en la selva puede haber terminado, pero su eco resuena en nuestras vidas, una sombra persistente que nos sigue a donde quiera que vayamos. Nos mantenemos vigilantes, conscientes de los peligros ocultos tanto en la naturaleza como en los corazones de aquellos que tienen el poder. Nosotros siempre sabremos la verdad de nuestra experiencia a pesar de las amenazas de aquellos que buscan ocultarla. Y aunque el mundo puede no estar listo todavía para escuchar, seguimos buscando la manera de que, algún día, podamos advertir a aquellos que se puedan encontrar al borde de las mismas experiencias que nosotros vivimos para que, esperemos, no vuelva a repetirse. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.